retomo el tema de nuestra portada. Lluvia, si es posible que la vuelvas a poner ahí. ¿Por qué lo digo? Bueno, lo digo porque en la portada aparece Ricardo Salinas Pliego, a quien el PAN ahora quiere de candidato presidencial, según lo declaró Jorge Romero Herrera. Y a su izquierda está Hugo Salinas Price, es el padre de Ricardo Salinas Pliego, y la relevancia de colocarlos juntos es porque pues la biografía de Salinas Pliego no se entiende, obviamente por ser hijo de Hugo Salinas Price, sino también las prácticas, la visión de país, la visión de sociedad, la visión que sobre la vida tiene Ricardo Salinas Pliego, pues lo aprendió de su padre, Hugo Salinas Price, quien tiene una biografía de extrema derecha desde hace muchos años. Yo se lo he informado aquí, pues porque yo lo he escrito desde hace un cuarto de siglo. Lo digo aquí porque hay mucha gente que no lo sabe, que no conoce y que yo creo que es de interés público si un partido político como el Partido Acción Nacional quiere postular a un personaje como Ricardo Salinas Pliego, al que obviamente debemos someter a escrutinio riguroso, porque en una de esas no solamente es candidato presidencial, sino presidente de México. No se ría o no se enoje. Es una posibilidad real. Tan real, no solo porque Ricardo Salinas Pliego ha dejado ver que puede ser candidato presidencial, sino porque el principal partido de oposición en México, el PAN, su presidente, analiza postularlo para ser presidente de México. Y en una democracia no hay certeza de nada. La incertidumbre democrática implica que no se sabe quién pueda ganar en unas elecciones, porque cuenta y se cuenta el voto de los ciudadanos. Por eso me parece de enorme relevancia, de interés público de primer orden, examinar a Salinas Pliego, pero examinar también de dónde aprendió Ricardo Salinas Pliego, quien tiene como su principal consejero empresarial, ideológico, no solamente padre, a Hugo Salinas Price. ¿Y quién es Hugo Salinas Price? Mire, le voy a presentar este reportaje en video, parte del que ya hemos publicado aquí en Sin embargo, y volvemos. Ponga la atención porque es muy relevante. Ricardo Salinas Pliego declara abiertamente yo ultraderecha, vida, propiedad y libertad, una postura ideológica heredada de su padre Hugo Salinas Price. Durante años, su padre creó y financió múltiples iniciativas de corte fascista, incluyendo revistas, organismos, un partido político e incluso un grupo de choque de una organización secreta que simultáneamente colaboraba con la CIA y la Dirección Federal de Seguridad. Hugo Salinas Price, un confeso evasor de impuestos y rompehuelgas, es también un rabioso anticomunista. En su libro de memorias, Mis años con Electra, se ufana de haber financiado al movimiento universitario de renovadora orientación conocido como Muro, uno de los grupos de choque de la organización secreta de los Tecos y el Yunque, así como de otras iniciativas ultraderechistas y algunas nazis. Nacido en Estados Unidos, Salinas Price se volvió un activista contra la izquierda tras el triunfo de la Revolución
Revolución cubana. Financió publicaciones como la Revista Nacional y organismos como la Unión Nacional Independiente Democrática y el Partido Nacionalista Mexicano, junto con figuras de la extrema derecha nazifascista como Jorge Siegrist, Jorge Prieto Lawrence y Agustín Navarro Vázquez, quien era agente de la CIA. Salinas Price relata: al llegar Fidel al poder, como yo era joven, me puse de activista, compré una pequeña máquina offset y comencé a imprimir envíos anticomunistas. Con el tiempo, abandonó esta labor, concluyendo que no solo no era agradecida, sino que le podría costar la vida. Posteriormente, financió a Muro por iniciativa de su amigo Agustín Navarro Vázquez, quien tenía vínculos con los fundadores de los Tecos. Salinas Price apoyó la creación de este grupo de choque para contrarrestar el terror de la izquierda en estudiantes, celebrando que resultó muy efectivo para darle a la izquierda una sopa de su propio chocolate. Relata con diversión una manifestación de Muro en la UNAM donde se quemó una efigie de Fidel Castro, evento al que asistió junto a su cuñado. La relación con Navarro Vázquez perduró. En los años 90, él y un expresidente de Muro trabajaron con Ricardo Salinas Price para definir la línea editorial de TV Azteca. Salinas Price también fundó y financió la Unión Nacional Independiente Democrática y luego el Partido Nacionalista Mexicano, con Siegrist como organizador y él como presidente, partido en el que también participó el pronazi Jorge Prieto Lawrence. De esta experiencia aprendió que en la política, al menos en México, no se hace nada sin grandes cantidades de dinero. Tras el fracaso del partido, creó la Revista Nacional, encabezada por Siegrist, pero se quejó de que sus artículos tomaban un carácter más y más filonazi, lo cual no me agradaba. La revista fue un fracaso financiero y cerró, costándole el equivalente a una gran casa en Acapulco con todo y yate. Sus actividades estaban asociadas a la CIA a través de Navarro Vázquez, un prominente agente de la agencia. Documentos desclasificados establecen que la CIA financió, adiestró y tomó el control de Muro a través de la Operación Liuf, utilizando al grupo para espionaje, propaganda y acción de choque en la UNAM y otras universidades. La Operación Liuf estuvo a cargo de Alfonso Rudolf Wichtriff, denominado Liuf I, y Navarro Vázquez, denominado Liuf II. Su objetivo, según un informe de la CIA, era combatir a la izquierda con la ultraderecha, buscando que este grupo ejerza una influencia y restrinja a México de sucumbir a las presiones y los reclamos de la izquierda radical. La CIA celebraba la eficiencia de Liuf, señalando en un reporte que era un motivo de preocupación para la izquierda radical. Aunque Navarro Vázquez era informal para entregar reportes escritos, la agencia consideraba que su motivación y habilidades garantizaban que las cosas se hicieran en las áreas deseadas. Navarro Vázquez también intentó unificar a la derecha mexicana, involucrándose en el Partido Nacionalista Mexicano de Salinas Price. Sin embargo, no lograron que el PAN se uniera a ellos. La estación de la CIA en México se deslindó de motivar directamente esta unificación. La CIA financiaba inicialmente la revista Espejo con $500 mensuales, pero luego destinó ese presupuesto íntegramente a Muro. El salario de Rudolf Wichtrich era de $500 al mes. La estación reconocía que sus fondos no representaban un control total, pero le daban acceso al mecanismo Liuf. La documentación también revela que la DFS, la policía política del régimen priista, respaldaba la actuación de Muro. Miembros de la organización secreta que controlaba Muro, como Fernando Baños Urquijo y Luis Felipe Coelho, eran amigos de los directores de la DFS, Fernando Gutiérrez Barrios y Miguel Nazar Haro, quienes también eran agentes de la CIA. Es solamente una parte de una información vasta que, por una parte, el propio Hugo Salinas Price ha expresado públicamente en un libro que se llama Mis años en Electra, un libro que apareció en 1999, y es ahí donde Hugo Salinas Price, padre de Ricardo Salinas Pliego, cuenta justamente las iniciativas de extrema derecha, algunas claramente nazis y fascistas, financió y creó. Y a mí siempre me llamó la atención que Hugo Salinas Price, el creador de Electra, y que creó Electra para
evadir impuestos, pues haya escrito esas memorias ufanándose justamente de su ultraderechismo. Ahora está desaparecido ese libro que reeditó en algún momento en 2016. Es difícil encontrarlo, es una joya porque retrata no solamente al autor, a Hugo Salinas Price, sino a su hijo. Y uno entiende la conducta de su hijo a partir de lo que le aprendió a su padre. Pero ahora, tratándose de un proyecto de carácter político y electoral, no solamente empresarial y mediático como el que ha encabezado Ricardo Salinas Pliego, pues es importante que usted, como todos los mexicanos, sepan precisamente cuál es la visión que tiene, no Hugo Salinas Price, sino su hijo, Ricardo Salinas Pliego, y lo que ofrece y podría ofrecer al país. Y hay datos que son muy relevantes. Por cierto, la información que le he presentado aquí está en este libro, en derecha. Este libro que Alejandro Páez Varela y su servidor publicamos el año pasado. Y en el libro, pues hay hay mucha más información de cómo Hugo Salinas Price financió estas iniciativas, pues claramente antidemocráticas, autoritarias, algunas de ellas, y delictivas, porque financió al grupo de choque Muro cuando era manejado, por una parte, por la organización secreta de los Tecos y el Yunque, que romperían en 1966, pero antes de 1966 son esta organización secreta, que era una sola, la que estaba detrás de Muro, fundado en 1961 en la UNAM, como antes en Puebla se fundó el Frente Universitario Anticomunista, y como también se creó en la Ciudad de México el Frente Nacional Anticomunista, y como se fundaron otros grupos de choque en otros estados de la República. Pero además de la organización secreta que manejaba Muro, que muchos universitarios, que es muy probable que estén en este programa, recuerdan por su violencia, además de la organización secreta, detrás de Muro estaban otras dos entidades. Una, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, que obviamente mantenía una operación en el secreto en México, y prueba de esta intervención son estos documentos que yo le presento aquí, que son documentos desclasificados de la CIA, y estos documentos desclasificados, ya traducidos al español, los reproducimos en una muy importante cantidad en el libro de Derecha. ¿Qué prueban estos documentos de la propia CIA? Pues el control que tenía esta agencia de espionaje del gobierno de Estados Unidos de diversos organismos, incluyendo publicaciones en México, y del grupo de choque Muro, que pues era manejado formalmente por un presidente, por una mesa directiva, pero también era manejado por Agustín Navarro Vázquez. ¿Quién era este Agustín Navarro Vázquez? Pues alguien muy amigo de Hugo Salinas Price. Pero Agustín Navarro Vázquez era agente de la CIA en México. Y este agente de la CIA, pues manejaba Muro
como manejaba, por ejemplo, junto con Hugo Salinas Price, el Partido Nacionalista Mexicano, al que Hugo Salinas Price financiaba, como él lo confiesa en sus memorias. Y hay, inclusive, yo no lo sabía, yo he tratado de ser estudioso del Partido Acción Nacional y de la derecha en México, pero yo no sabía hasta que obtuve estos documentos desclasificados de la CIA. Obviamente, pues esto implica pagar, implica meterse a la base de datos de la CIA, pero yo no sabía que en 1963 Agustín Navarro Vázquez, este agente de la CIA en México que manejaba Muro, muy amigo de Hugo Salinas Price, quiso unificar a la derecha mexicana. Y de acuerdo con esos archivos de la CIA, Agustín Navarro Vázquez, él encabezó una negociación a nombre del Partido Nacionalista Mexicano, que presidía Hugo Salinas Price, con el Partido Acción Nacional y otros organismos para unificar a la derecha mexicana. Dice textualmente un documento que alude a Agustín Navarro Vázquez, que es identificado como LIUF II. LIUF II se involucró en la organización y en actividades del derechista Partido Nacionalista Mexicano, que intentó unificar a la derecha con grupos políticos conservadores de México. La Unión Nacional Sinarquista, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y el Partido Nacionalista Mexicano tuvieron largas discusiones y construyeron un programa conjunto. Bueno, en aquel momento sí, pero no pudieron convencer al Partido Acción Nacional, el partido católico de derecha, legalmente constituido, de unirse a ellos, por lo que se considera que sus esfuerzos de unificación no desembocarán en nada. Lo que dice este documento de la CIA es que la CIA no se involucró en esta negociación, en este esfuerzo de unificar a la derecha. Textualmente, en el documento de la CIA dice: la estación, refiriéndose a la estación de la CIA en México, no se involucró ni directa ni indirectamente en las actividades del LIUF en el PNM, es decir, de Agustín Navarro Vázquez en el Partido Nacionalista Mexicano, presidido por Hugo Salinas Price. Esto es importante también puntualizarlo. Pero también es importante puntualizar que Muro, por ejemplo, y sus militantes que pertenecían a la organización secreta de los Tecos y del Yunque, trabajaban, además de la CIA, algunos sin saberlo, pero trabajaban también para la Dirección Federal de Seguridad, sí, la policía política del régimen priista, y tenían vínculos directos de manera particular con Fernando Gutiérrez Barrios. Este personaje que fue director de la Dirección Federal de Seguridad y que después sería secretario de Gobernación de Carlos Salinas de Gortari, en cuyo sexenio pues le concesionó la empresa Imevisión, con sus 2 canales de televisión, a Ricardo Salinas Pliego. A mí me pareció que es muy importante que se conozca esta historia de Hugo Salinas Price, padre de Ricardo Salinas Pliego, sobre todo porque, ya lo dijo el presidente del PAN, podría ser su candidato presidencial dentro de 5 años, en el 2030. Y me gustaría también darle a usted una prueba más de quién es Hugo Salinas Price, fundador de Electra,
padre de Ricardo Salinas Pliego. No solamente ya como financiador de grupos de choque, sino como empresario. Cuenta en su libro, Hugo Salinas Price, que en 1978 estalló una huelga en el almacén central de Electra, que era entonces solamente una tienda que distribuía electrodomésticos. Hoy Grupo Electra incluye hasta el Banco Azteca, el Afore Azteca y además de las tiendas. Bueno, pero Hugo Salinas Price cuenta de cómo estalló esta huelga porque tenía a un gerente que pues maltrataba a los trabajadores. Y entonces, dice Hugo Salinas Price, los trabajadores cayeron en manos de un líder inescrupuloso que los mareó con grandes promesas. Y cuenta Hugo Salinas Price cómo rompió la huelga. Dice, se estableció la huelga. Se colocaron las odiosas banderas rojinegras. Pasaron las semanas y los trabajadores acampaban frente a las puertas del almacén. Se emperró la huelga. Y fue entonces, sigue contando Salinas Pliego, que creó una nueva empresa que alquiló un local cercano al almacén en huelga con el fin de sustraer con esquiroles las mercancías, lo que denominó Operación Cóndor. Cito a Hugo Salinas Price. Operación Cóndor tenía por objeto sustraer por una puerta trasera, colindante con nuestras fábricas, mercancías congeladas en el almacén por la huelga. Por las noches se abría esa puerta y un grupo selecto, en silencio absoluto, retiraba las mercancías que nos hacían falta. Todo se vale en el amor y la guerra, y de guerra se trataba. En una ocasión, cargamos un camión con municiones para los rifles de aire comprimido Daisy que importábamos, y el peso fue tanto que casi no podía rodar. Y entonces dice que los huelguistas fueron abandonando el movimiento y pues regresaron a trabajar. Cito a Hugo Salinas Price. Nos informaban que los más decididos hacían planes para repartirse el contenido del almacén en cuanto triunfara la huelga. ¡Ay, muchachos!, lo dice. Y para finiquitar la huelga, Salinas Price tramó con su abogado de apellido Errejón una maniobra que denomina judo japonés, que narra de la siguiente manera. Vamos a dejar que se nos vengan encima con la idea de que triunfaron. Accedemos a todas sus demandas y los reinstalamos. Acto seguido, los corremos con todas las de la ley. Oiga, ¿es contrario a la ley despedirlos después de reinstalarlos? Pues no, dijo Errejón. No sería contrato a la ley y por lo que toca al contrato colectivo, pues entra en funciones la nueva compañía. La que está en huelga, la desaparecemos. Y añade Hugo Salinas Price. Así se hizo. El 7 de junio, día de San Fermín, terminó la huelga de 7 meses y se reanudaron las operaciones normales de la compañía. El señor Salcedo fue trasladado a otro puesto, el maltratador. Terminó así la única huelga que ha padecido Electra. Y al respecto reflexiona Hugo Salinas Price. He notado que en los tiempos de auge, y la huelga ocurrió durante un auge, es cuando el pueblo se vuelve más revoltoso y exigente. Un ejemplo clásico es de la Revolución Francesa, que surgió durante un periodo de prosperidad en Francia. Lo mismo pasó con la Revolución Cubana, que se gestó durante la presidencia de Batista, cuando Cuba tenía el nivel de vida más elevado por mucho de toda América Latina. Y rubrica Hugo Salinas Price. Tristemente, cuando hay mejores condiciones de vida,
Es cuando el pueblo tiene tiempo y recursos para pensar en particular en participar en disturbios, urdidos por vivales. Cuando las cosas se ponen muy difíciles, al pueblo le importa más conservar lo que tiene que armar borlotes. Pues este es Hugo Salinas Price, un reportaje que publicamos aquí en Sin embargo, esta parte de video que se la presentamos a usted, y mucho más información que contiene este libro Derecha. Esa es, pues, parte de la información que creo es muy pertinente ahora que, insisto, el presidente del PAN, Jorge Romero Herrera, ha pues declarado públicamente que puede postular a Ricardo Salinas Pliego como candidato a la presidencia en el 2030. Insisto, esta es una posibilidad real y por tanto, pues la sociedad tiene derecho a saber quién es no solamente el prospecto, sino qué intereses defiende hasta los propios familiares con el padre que tiene una biografía, pues sí, asociada a la ultraderecha y que enseñó a Ricardo Salinas Pliego a odiar a la izquierda. Él les llama de otra manera. Muchas gracias por las opiniones que me están enviando, que está compartiendo en el chat, que dice, no, Ricardo Salinas Pliego nunca ganará en México. México no es Argentina, no es Brasil, no es Estados Unidos. Pues sí, en efecto, somos un país muy peculiar, pero la responsabilidad, el deber que tenemos los medios y los periodistas es, pues, dar a conocer los asuntos, lo oculto de los personajes públicos, como en este caso Hugo Salinas Price, padre de quien podría ser candidato a la presidencia de la República.